esternocleidomastoideo, pero este sí les puedo contar que también formaba parte del romanticismo, ¿no? Anteriormente había todo eso del romanticismo que formaba un proceso muy interesante. Este esternocleidomastoideo tiene tres haces, uno que se inicia en el esternón, otro que crece en la clavícula y otro que termina en la apófisis mastoides. Entonces, por eso se llama esternocleidomastoideo. O sea, como les dije, los músculos llevan los nombres de su función, de los sitios de inserción, de dónde se encuentran, qué función hace, etc. Eso vimos en generalidades. Pues por eso este es el esternón. Miren, va de arriba, de abajo hacia arriba, cruza lateralmente el ombligo. Aquí ay, perdón, el cuello, cruza el cuello, ¿no es cierto? Y termina en la apófisis mastoides, que estaría pensando, Dios mío. Entonces viene por acá y se inserta en la apófisis mastoideas un rato. Bueno, entonces, este es el músculo que cruza así totalmente y forma aquí un verdadero triángulo, un triángulo que se llama triángulo posterior y un triángulo anterior del cuello, ¿no? Un triángulo anterior del cuello. Este es un músculo que contribuye a flexionar la cabeza sobre el cuello, sobre la columna vertebral, ¿no es cierto? Provocando la inclinación hacia el lado que se contrae. Si este se contrae, le lleva para ese lado. La alteración de ese músculo lleva a que la cabeza se incline al otro lado. Eso ocurre en la tortícolis. ¿Se acuerdan que sí les puede haber ocurrido eso a tortícolis? Que se le pone duro el cuello y usted no puede ni moverse. Está contraído hacia esa forma. Este es el famoso esternocleidomastoideo que se encuentra irrigado por diversos vasos, ramas de la arteria carótida, especialmente de la carótida externa. También hay inervación de varios nervios, especialmente el nervio espinal y también nervios cervicales, el plexo cervical a ese nivel. Debajo de él, aquí están los vasos que les decía que le cubrían, ¿no es cierto? Debajo del esternocleidomastoideo está este que es la arteria carótida y la vena yugular y el nervio neumogástrico. Ese es el paquete vasculo nervioso del cuello, el paquete vasculo nervioso del cuello. Y por debajo de él, en la profundidad, los músculos, vas a encontrar estos músculos. Este que es el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior. Estos son los músculos que encuentras en la parte profunda de la región lateral. También vas a encontrar el recto lateral de la cabeza. Entonces, el escaleno anterior, ¿dónde se va a originar? Este es el escaleno anterior. ¿Dónde se va a originar? En los tubérculos de las apófisis transversas de la tercera, cuarta, quinta y sexta vértebra cervical. O sea, acá en el cuello, ¿se acuerdas que las vértebras tenían los tubérculos, se las ha puesto? En esos tubérculos, desde ahí con haces musculares, desciende hacia abajo y va a terminar aquí en la cara superior de la primera costilla. En la cara superior de la primera costilla, ¿se acuerdan que había ahí un tubérculo que se llamaba el tubérculo de Linz-Frank? Tubérculo de Linz-Frank. ¿Cómo se encuentra irrigado? Irrigado por ramas de las arterias carótidas que se encuentran aquí y ahí inervado por ramas del plexo cervical, especialmente de los nervios tercero, cuarto, quinto y sexto nervio cervical. ¿Qué hacen? Eleva la costilla y contribuyen a la inspiración. No es un músculo inspirador fuerte, pero sí al elevar aumenta la capacidad torácica y es un músculo inspirador. Este es el escaleno medio.
Este escaleno medio va en cambio a insertarse en las mismas apoyos transversas, pero de las últimas seis vértebras cervicales. Y desde aquí desciende y se va a insertar por debajo, por detrás de la primera costilla, es decir, por detrás del tubérculo del Lisfranc, por detrás y diríamos por dentro del tubérculo del Lisfranc, en la cara superior de la primera costilla. Este es el escaleno medio. Igualmente está inervado por ramas de C3 a C4 y algunas ramas que provienen del espinal. Vienen al romboides. ¿Qué hace? Elevan las costillas y actúa como primera. Y luego tenemos el escaleno posterior. Mírale, aquí está el escaleno posterior. Este escaleno posterior es más pequeño, más delgado, ¿no? Y se va a originar asimismo en los tubérculos posteriores de las apoyos transversas de la cuarta, quinta y sexta vértebra cervical. Este es de la cuarta, quinta y sexta vértebra cervical, pero esta ya no se inserta en la primera costilla, sino en la segunda costilla. ¿Se acuerdan que la segunda costilla era media corta y medio oblicua? Era corta, no era como la costilla tipo. La primera costilla era plana, de arriba abajo, la segunda es medio oblicua y la tercera es de adentro hacia afuera. La tercera hasta la décima. Se encuentra inervado por ramas anteriores de C3 y C4 y ramas del romboides. Igual que los anteriores, elevan las costillas y actúan como un músculo inspirador. Es un músculo inspirador. ¿Sí le ven? Clarito, clarito, vean clarito el músculo. Y el recto lateral de la cabeza, ¿cuál es el recto lateral de la cabeza? Ustedes sí ven estas fibritas, véanme. Sí ven estas fibras pequeñitas. Entonces, ¿desde dónde a dónde va a ir? Desde las... Entonces, este es el músculo recto lateral de la cabeza. Como les decía, miren aquí estas fibritas, vean. Ah, no, este de acá, estos son los otros. ¿En dónde se va a originar? En la post transversa del atlas, aquí, y sus fibras se dirigen hacia arriba y un poquito hacia atrás para insertarse en la apófisis yugular del occipital, es decir, más o menos en el occipital, en una parte que se encuentra en la cara inferior. Ahí se inserta. Aquí se encuentra el primer nervio cervical que penetra por aquí y viene por este sitio, que va a inervar incluso la parte posterior. Le va dando sus ramas a este músculo. Este es el primer nervio cervical, por aquí nace el llamado nervio de Arnold. Este contribuye a la inclinación lateral de la cabeza, ¿no? Ese es todo lo que tienen que saber de este músculo. Como ustedes pueden ver, hay músculos grandes, importantes, hay unos chiquitos, que es bueno saberlo. No te estoy pidiendo que me lo domines exactamente porque te vas a olvidar si te olvidas del primer trimestre algunas cosas, no te músculos chiquitos. Pero sí por lo menos tener la idea clara en dónde estás. Mira cómo se forman los triángulos que yo te dije hace un ratito. Tienes en la parte posterior el triángulo occipital y el triángulo supraclavicular. Este es el triángulo supraclavicular. ¿Ve? Que está por encima de la clavícula. Todo esto de aquí se forma un verdadero triángulo. Aquí en la parte anterior también tienes el triángulo muscular, el triángulo carotidio. Aquí está el triángulo carotidio. El triángulo submentoniano, este es el triángulo debajo. Este es un triángulo. Jijije, ya vino uno al turno. Este es el triángulo submaxilar o submentoniano. Y este es el triángulo submentoniano, el uno, y el triángulo submaxilar, que es todo. Son espacios. Esto les enseñábamos antes, que cada uno tenía que saber los límites de los triángulos, el contenido de los triángulos, cuáles son los músculos por un lado, por lo otro, etcétera, etcétera. Hoy solo quiero que sepan que hay esos triángulos. Con eso terminamos los músculos laterales del cuello, ¿cierto? Entonces, vamos a ver los músculos posteriores del cuello. A ver, los músculos posteriores, ¿dónde está? Músculos de la nuca.
Entonces, ¿cuáles son los músculos de la nuca? Los músculos de la nuca son los músculos, ahí se dividen en músculos superficiales, músculos medios y músculos profundos. Entonces también se les llama el plano de del esplenio, el plano de los complexos y el plano profundo que está formado por transversos, los rectos y los oblicuos. Esos son los diferentes planos. Pero antes del plano del esplenio hay otro músculo más superficial. Carolina Weiss, ya llegaron los que estuvieron. Que dice que están dos, veamos. Y Branda Rojas además fue el primer compañerito que a las 7:30 ya estaba en el aula. ¿Qué le pasaría? Y Brandon Rojas es bien puntual. Ya, entonces decía que fuera de estos músculos de la nuca también tenemos otro que se encuentra acá, que se lo estudia cuando hablamos de los músculos del dorso y del miembro superior especialmente. Ven las inserciones, este es el famoso trapecio, músculo trapecio, ese que te da aquí un rombo en la parte posterior entre la cabeza de la nuca, que a la edad de ustedes yo trataba de tener el mejor trapecio del mundo, uno buscaba, hacía un homenaje a los músculos, ¿no? Entonces uno cuando decían quieren hacer reconocimiento de anatomía, vengan para enseñarles los músculos desarrollados que yo tenía. No necesitan el cadáver, sino que yo hacía con contracción y me veían los músculos. Ya hasta ahora se me ve, compañeros. Es que ya le voy a ver que me enseñe los músculos, el músculo trapecio al compañero Joel para ver si está haciendo actividad física o no hace. Entonces uno tiene que hacer actividad física. El varón especialmente debe hacer un culto al músculo. Y no solamente que es por exhibición del desarrollo muscular, sino que al hacer una actividad de esa mantienes un acto vigoroso de tu cuerpo, un desarrollo inmunológico, y ahí puede venir el COVID y no te hace nada. ¿No es cierto? Bueno, entonces mira, aquí está el más superficial, es el trapecio. Este músculo trapecio que no lo describe aquí, pero yo le voy a tener que decir, porque obviamente se encuentra aquí, pues en la nuca. Este de aquí es un músculo grandote que se va a originar en la línea occipital superior. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del occipital hablábamos que en la línea occipital superior está el trapecio? Aquí está el trapecio. De aquí el trapecio en la tuberosidad occipital externa, baja por la línea media, por la apófisis, por los ligamentos cervicales, así se viene hasta por acá abajo, ¿no? Y desde aquí sus fibras descienden hacia abajo y hacia afuera, otros hacia afuera y otros hacia arriba y hacia afuera y termina insertándose en el borde superior de la espina del omóplato. Ese es el trapecio. ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan que la espina del omóplato tenía un labio superior que se insertaba el trapecio y un labio inferior que se insertaba el deltoides? ¿Qué les parece? Bonito músculo, hermoso músculo, es el que nos permite mantener erecto la cabeza, la nuca. Pero ese es el plano que se estudia en el dorso y que también se le estudia en el miembro superior. Pero yo ya les cuento por qué. Porque alguien me puede decir, doctor, ¿cómo me enseñé esto? ¿Y qué es ese músculo que está afuera, aquí arriba? ¿Cierto? Entonces, yo sé que son ustedes bien preguntones, preocupados y todo lo demás. Va a decir, ay, el doctor, ¿y eso qué será? Entonces, ya por eso les cuento. Bueno, vienen 3 atrasaditos, ¿quiénes serán? Lami Verdug, Pamela Recal. ¿Y qué pasaron con el Brando Rojas? Sí, ya le puse a admitir. Ahora ya subimos a 29. Bueno, conmigo, ¿no? 28. Bueno, entonces, tenemos el plano de los esplenios y tenemos dos, el pleno esplenio del cuello y el esplenio de la cabeza, este de aquí y este de acá. Luego tenemos el plano de los complexos que ves aquí al fondo. Este complexo es un músculo que viene desde el dorso, sucesivamente.
Estos son los músculos que se desarrollaron el ser humano en su proceso de desarrollo de la vida a través de los cientos y miles de años, en donde el origen nuestro, que era de los antecesores nuestros, fueron progresivamente levantando la cabeza, ¿no? Porque antes miraban al cuello, luego solo comían productos que caían de los árboles, pero luego levantaron la cabeza y cogían frescos desde el árbol, se comenzaron a trepar. Entonces comenzó a poner dura la cabeza y alzar y mirar, y así fue dándose la posición erecta del Homo sapiens. Lo mismo que ocurre en el desarrollo embriológico, es lo que yo digo, la filogenia, la ontogenia. ¿Qué quiere decir? Que lo que ocurrió en el ser humano, en toda la evolución de la vida del ser humano, se repite en los 9 meses desde la fecundación. ¿De dónde se originó el ser humano? El ser humano se originó de una célula. Esa célula fue desarrollando una serie de seres vivos como un árbol, el árbol genealógico, en donde se fueron quedando una serie de especies, las primarias muy poco desarrolladas, hasta llegar al vértice de ese árbol que constituye el Homo sapiens. Pero al ladito del Homo sapiens hay algunos, ¿no? Hay el mono, hay el simio, hay etcétera, etcétera, que estaban muy cerca en el proceso de la evolución del hombre. Esto que ocurre en el ser a través de los miles de años de existencia de la vida, ocurre exactamente igual en 9 meses. ¿Cómo se forma el nuevo ser? El nuevo ser se forma de una célula germinativa del hombre y de la mujer. Esa célula que es el espermatozoide y el óvulo, los dos se reúnen para complementar sus cromosomas y dar origen a un huevo cigoto. Y ese huevo cigoto se multiplica por mitosis, por meiosis, ¿no es cierto? Y se multiplica para dar la mórula. La mórula va a dar luego las dos capas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y desde cada una de estas capas se van desarrollándose el ser humano durante los 9 meses de vida. ¿Se dan cuenta? O sea, se repitió lo que duró toda la vida de la existencia del ser humano, se repite en 9 meses. Muy bien, entonces esto le estoy contando, ¿por qué? Porque cuando nace el guagua no tiene fuertes los músculos de la nuca. Entonces un niñito que nace, vos le ves que es como muñeca, pues, que se vira la cabeza de un lado a otro, como muñeca de trapo. Entonces así es el bebito cuando nace. Pero ya al mes de edad ya puso duro su cabeza. Ya puso duro su cabeza. Entonces, incluso cuando le dicen, si ustedes tienen años chiquitos de haber dicho a tu mamá, cogerás desde la cabecita, cuidado, verás la cabecita. ¿Por qué? Porque todavía no tenía desarrollado los músculos de la nuca. Y luego, ya no solo que tiene duro la cabeza, sino que el esternocleidomastoideo le mueve al un lado, le mueve al otro lado. ¿Se dan cuenta? Entonces ya se desarrolló bien el esternocleidomastoideo. Y luego ya no solamente que quiere estar acostado, sino que ya se levanta y hace fuerza. En ese momento se desarrollan los músculos del dorso. Luego que se desarrollan los músculos del dorso, ya pone la cabeza erecta y se sienta, y se sienta. Y luego se desarrollan los otros músculos y luego ya se para. ¿No? ¿Se dan cuenta? Esa es la historia del ser humano a través de los miles de años, los 5 millones de años de existencia de la vida. Entonces, aquí tenemos algunos de esos músculos que cumplieron esa función. Aquí tienes el esplénido del cuello, de la cabeza y el espleno del cuello. Mira, aquí tienes uno que va desde la línea occipital inferior, desde aquí se dirige hacia afuera, hacia adelante, ¿cierto? Hacia abajo, hacia afuera y hacia adelante, para insertarse aproximadamente por la postmastoides, ¿no? También básicamente por ese sector. Y el otro, en cambio, es desde la línea occipital externa, en la parte externa se dirige hacia abajo, en cambio hacia adentro, con fibras directamente diversas y van a terminar en la apófisis espinosa de las vértebras cervicales últimas. Miren aquí. Y al unirse con otro lado, dejan este triángulo que también se llama triángulo suboccipital y que en el fondo vas a ver vasos y nervios, pero fundamentalmente vas a ver este músculo que se llama músculo dorsal, el músculo dorsal largo.
Entonces aquí tienes el músculo, el esplenio, lo que te decía, cómo se dirige hacia acá. También va a formar unos haces que se van a estar con el elevador de la escápula que se encontraba aquí. Este es el plano más profundo, este es el complejo mayor. Este complejo mayor, miren como les decía, que viene desde abajo, desde el dorso. Esto se le estudia también en músculos del dorso. Vean, miren cómo son haces musculares, ¿ve? Que se dirigen desde la costilla hacia las apoyas transversas. Unos hacecitos, así sucesivamente, para luego aquí dar una buena masa muscular longitudinal que va a ubicarse y terminar aquí en la zona que separa la línea semicircular, la línea occipital superior con la línea occipital inferior. En ese espacio, ahí se va a insertar el complejo mayor. Entonces, imagínense, este músculo tiene que desarrollarse en el primer mes de vida. ¿Para qué? Para poder erecta la cabeza, para mantenerle en esa posición erecta de la cabeza. ¿Sí le ven? Este es el complejo. ¿Cómo se encuentran inervados todos estos músculos por ramas del plexo cervical fundamentalmente, ¿no? Y también ramas directas que podemos encontrar de los nervios espinales, especialmente los que se encuentran junto a la línea media. Los que se encuentran por fuera van a formar parte del plexo cervical, que se forman 3 arcos y de esos arcos van a nacer. Las fibras inferiores van a nacer también por las fibras posteriores de los nervios espinales en las fibras musculares inferiores. Este es el complejo menor. Mira el complejo menor que va desde la apófisis mastoidea y se dirige, por supuesto, acá a la porción de las apófisis transversas, tubérculos posteriores, en cambio, de las apófisis transversas, tanto cervicales como dorsales. Este es el complejo menor. Este es el complejo mayor y este es el complejo menor. Este llega al espacio que queda entre las líneas occipitales superior e inferior. En ese sitio se inserta, mientras que el complejo menor va a la apófisis mastoidea, aquí, a la apófisis mastoidea, y viene desde las apófisis transversas de las cervicales. Y este es el cervical transverso, llamado también semiespinoso del cuello, que va desde las apófisis del vértice de las apófisis espinosas. Desde ahí se dirigen pequeños haces musculares que se dirigen a la cara posterior, parte posterior interna de las costillas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 costillas. Este es el músculo llamado semiespinoso del cuello o músculo cervical transverso. Y finalmente tenemos el plano profundo. El plano profundo que está formado por este grupo de músculos chiquitos. ¿Sí le ven estos músculos chiquitos? Entonces aquí vas a tener el complejo mayor. Digamos, este es el músculo posterior mayor, ¿cierto? Aquí vas a tener el recto posterior menor, aquí tienes el oblicuo mayor y el oblicuo menor. Pues mira aquí tienes el oblicuo mayor y el oblicuo menor. Este es el recto mayor, este es el recto menor, este es el oblicuo mayor y este de aquí es el oblicuo menor. Solo viéndole ya sabemos de dónde a dónde se extiende, de dónde a dónde se extiende. Entonces, ¿qué diremos nosotros? Entonces, ¿qué vértebras aquí tenemos nosotros? Aquí tenemos el atlas y el axis. ¿Sí les ves? El atlas aquí y el axis acá. Entonces, este músculo, este de aquí, que es el complejo mayor de la cabeza, se va a extender desde el tubérculo posterior, y ya también posterior del axis, se dirige hacia arriba y hacia afuera y termina en la línea occipital inferior por fuera, en la parte externa de la línea occipital inferior. Ese es de donde a donde se extiende el recto mayor de la cabeza. El recto menor de la cabeza, miren ustedes, se va a extender desde el arco posterior del atlas, y se dirige hacia arriba, hacia la porción interna, en cambio, de la línea occipital inferior. ¿Le ven o no le ven? ¿Están viendo, chicos? A ver, ahí les algo más grande para que vean. Este es el mayor, mira, esta es la cresta occipital o línea occipital superior,
donde se insertan estos músculos de la línea occipital inferior. ¿Ves aquí la cresta? Y aquí en este sitio, ¿qué músculo se insertaba aquí, en este sitio? Ahí sí ya me sentí solo ya. No hay ¿Cuál? Complejo mayor. El complejo mayor, pues el que acabo de estudiarles recién. Estamos yendo desde la superficie a la profundidad. Aquí está el complejo mayor en este espacio. El complejo mayor. Y este es el plano profundo, o sea, por dentro del complejo mayor. Entonces, mira, aquí tienes el atlas, aquí tienes el axis. Entonces, estamos hablando del complejo mayor, que es este, que se va desde el tubérculo posterior hacia la línea occipital inferior por fuera, en la parte externa. Luego tienes el complejo menor, que es este de aquí, complejo menor, que se origina en el tubérculo posterior del atlas y se dirige a la parte interna de la línea occipital inferior. Y estos de aquí son los nervios cervical que vienen a la parte posterior de la nuca y responsable de ese dolor especial que se tiene en la cabeza, parecido a la migraña, ¿no? Y luego tenemos los llamados músculos oblicuos. Tenemos dos oblicuos. Este es el oblicuo mayor y este es el oblicuo menor. Entonces, mira, el oblicuo mayor, ¿desde dónde a dónde se extiende? Desde la apófisis espinosa del axis atlas axis. Desde aquí oblicuamente se dirige hacia las apófisis transversas del atlas. Ese es el oblicuo mayor. Y el oblicuo menor va desde las apófisis transversas del atlas, del tubérculo posterior, ¿no es cierto? Desde ahí y se dirige hacia arriba, hacia la parte más externa de la línea occipital inferior. Está clarito ahí. Esto se llama también el triángulo suboccipital que se forma aquí, en donde vamos a encontrar en el plano suboccipital, o sea, en la parte inferior, debajo del occipital, se forma este triángulo donde se encuentran estos pequeños musculitos que, como pueden ustedes darse cuenta, van a contribuir al movimiento de la cabeza para la extensión. O sea, van a ayudar a extender la cabeza y para hacer movimientos pequeños. Entonces, estos son músculos muy importantes para la movilidad de la cabeza. Aquí tenemos el recto posterior menor, que ya les habíamos indicado. Este es el recto posterior menor. Ya les había mencionado cuál es la característica. Aquí tienes el oblicuo mayor. Aquí le he puesto oblicuo menor mayor. A ver, el oblicuo mayor, rotación. No te dice dónde se va. Me parece que es al revés. Bueno, a ver, Joel, deme consultando porque yo les dije al revés, este mayor y este menor, y aquí las letras están al revés. Me da consultando, por favor, para ver si estoy yo bien o está bien la diapositiva, ¿ya? Ya, doctor. Muchas gracias. Entonces, para que nos ayudes a verificar si es que estas flechas están bien puestas o no. Incluso así salimos de duda para aclarar si es que les tomo algo de aquí, ¿no es cierto? Bueno, entonces con esto nosotros terminamos los músculos del cuello. Hemos dicho los músculos del lateral del cuello y posterior del cuello. Vamos, vamos a buscarnos algo más, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver primer semestre, segundo. Ahora vamos a los músculos famosos. Disculpe, según internet dice que sí, que el oblicuo mayor está arriba. Sí, y también ya, ¿Está arriba? Ajá, está bien la diapositiva. sí, doctor, y Ah, ya, también entonces ya pues también bien yo Rubier. les dije mal. Ya, muchas gracias. Entonces está bien la diapositiva, ¿no? El mayor es el de arriba y el menor es el de abajo. Qué raro. Porque el de arriba es más chiquito, ¿no? El otro. Bueno, pero así ha sido. Ya, tuve esa pequeña duda. Bueno, vamos músculos del torso, ¿ok? Entonces, igual ya vamos comenzando a ver músculos del dorso. Y aquí sí hay que irse medio. Disculpe, doctor.
Cuando duelen los músculos del cuello, ¿por qué se produce? O sea, sí es por el estrés, pero, o sea, ¿cómo sería si inflama el músculo, el ácido láctico? El ¿Por qué dolor, sería el dolor? el dolor es un proceso inflamatorio, mi querida. Ah, Todo dolor que tú tengas en algún momento en cualquier parte de tu cuerpo es porque hay un proceso inflamatorio. Y al haber un proceso inflamatorio, cuando tú aprendas, por ejemplo, este rato mis alumnos del segundo semestre ya les enseñé las vías sensitivas del dolor. Entonces, estas se transmiten a través de los nervios. De esto, cuando yo te digo estoy enervado por alguien, es que ese nervio lleva el dolor. Ese lleva el dolor. ¿Por qué? Porque es un nervio sensitivo que lleva la sensación. ¿Y por qué le provoca dolor a un músculo? Porque hay proceso inflamatorio. Tú sabes, por ejemplo, que este rato el COVID es un proceso inflamatorio. Y el proceso inflamatorio que desencadena, desencadena una serie de reacciones, no sé si algo de eso ya les dijeron en bioquímica, unos procesos de reacciones que se liberan del cuerpo humano. El sistema inmunológico libera sustancias como las citoquinas, ¿no es cierto? Que son sustancias que inflaman. Las citoquinas son como decir, como un tipo sustancias inmunológicas. Es como decir una, qué sé yo, se me te voy a decir algo como el ácido clorhídrico, por decirlo. Pero como tiene cierta actividad, estimula las terminaciones nerviosas y te provocan dolor. Entonces, que tú quedas para el dolor, para eso. Das un antiinflamatorio y un analgésico. Ese es ah, parte, un antiinflamatorio. ¿Por qué te puede doler el cuello? ¿Dormiste mal, compañera? Yo, por ejemplo, cuando duermo mal, una almohada muy alta o muy baja, me tengo que tener una almohada específica para dormir. Si no, me amanece el otro día doliendo el esternocleidomastoideo, los esplenios, me duele los músculos del dorsal largo, el trapecio, o peor si es que se te contrae el esternocleidomastoideo, usted de aquí del lateral del cuello, y a vos incluso te puede dar una tortícolis, ¿no es cierto? Esa tortícolis, ¿qué quiere decir la tortícolis? Que queda contraído el músculo del dolor, de la inflamación, y tienen que estar así la cara inclinada. ¿Qué te pasó? Pues vas así inclinado. usted está apagada la cámara, no se le puede ver. ¿Mande? Está apagada la cámara, no se le puede ver. Ah, más lo que me hacía yo artista haciéndote. Ella cuando acabo me dices a mí. Claro, eso te decía que cuando tienes un problema de tortícolis, sí, Igual no se le ve, doctor. Ahí ya se le vio. yo no sé por qué quién me apagaría. Solo usted Entonces, tiene el tú puedes, control. cuando estás con contracción, estás así. O sea, ¿por qué? Porque el esternocleidomastoideo que estudiamos hace un rato se encuentra así, aplastado y Mm, no sé, como tortícolis. Es la tortícolis que es doloroso, si no puedes mover para nada. ¿No les ha dado? ¿Nunca? ¿A nadie le ha dado? ¿A tus papás tal vez? Porque no es cuestión de la edad, eso es cuestión a cualquier persona le pueden dar. Es como ¿cómo se llama? Que les ocurre a los futbolistas el calambre. Entonces ustedes tienen, incluso en el librito mío, tienen ahí, ustedes tienen el proceso del por qué da calambre, porque se detiene ácido láctico de la contractibilidad muscular y eso te provoca que inhibición y te queda contraído, la fibra se queda contraída. Ese es el calambre, ese es el tortícolis. En definitiva, la tortícolis es un calambre del esternocleidomastoide, ya. Eso es en definitiva. ¿Y cómo actúa el Voltaren? Y ahora dice que otra vez en 10 minutos se me acaba. ¿Qué hora son? 48:50. Bueno. Bien, entonces vamos a ver. Mande. Doctor, ¿y cómo actúa el Voltaren? ¿El qué? El Voltaren, Ese es un antiinflamatorio. pero, o sea, ¿cómo actúa en el músculo? O sea, ¿qué le hace? Es que es un antiinflamatorio. Este es todo un proceso antiinflamatorio que tienes. Entonces, no sé si ven, ¿están viendo los músculos del dorso? Sí, Sí, doctor.
Doctor, disculpe una pregunta. Dígame, hijita. ¿Por qué se produce la migraña? Es una buena pregunta. Una Mis buena preguntas no eran buenas. pregunta capciosa. Bueno, lo que pasa es que, ¿te acuerdas que te enseñé ese nervio? Ese nervio que estaba ahí, es el famoso nervio que pasa por el triángulo suboccipital, por esos músculos, los oblicuos y los rectos. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Entonces, esos músculos que se encuentran ahí son músculos, digamos, por ese sitio sale el primer nervio cervical. El primer nervio cervical es el primero que sale por encima del atlas. ¿De dónde sale? De la médula. Eso te enseño yo en segundo semestre. Sale de ese sitio y se penetra por ese triángulo y viene a la parte posterior de la cabeza e inerva todos los músculos de la región posterior occipitales. Entonces, la migraña, y se conecta hacia adelante, ¿no? O sea, se conecta hacia adelante. Entonces, la migraña tiene varios fondos, unos fisiológicos y otros psicológicos. Entonces, entre los psicológicos es el estrés, la preocupación. Dicen que hay acciones fisiológicas como el proceso hormonal, en definitiva, ¿no? Hay varias acciones ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos, como hay unas conexiones en el cerebro, provocan alguna reacción inflamatoria a nivel de los nervios cervicales que se localizan en la cabeza. Entonces, más o menos esas son algunas de las explicaciones. Y hay otras explicaciones también que lo mencionan como alteraciones ya congénitas o alteraciones del sistema nervioso central, ¿no? Bueno, compañeritos, vamos a ver los músculos superficiales de la región lumbo-dorso cervical, es decir, los llamados músculos del dorso. Entonces aquí encuentran ustedes, estos son los famosos músculos. Vamos a tener el trapecio que ya les hablé, que se encontraba aquí, el trapecio, aquí están fibras del trapecio. Este es el famoso dorsal ancho. Este es el dorsal ancho. Aquí vamos a encontrar profundo a este los llamados romboides, romboide mayor, romboide menor. Aquí vamos a encontrar en el vértice del ángulo interno de la escápula, el angular del omóplato, también llamado elevador de la escápula. Vamos a encontrar dos músculos rudimentarios de la época de los primates, que era el serrato menor póstero superior y el serrato póstero menor inferior. Y un músculo que se encuentra aquí entre las costillas y la cresta ilíaca que se llama el cuadrado lumbar. Entonces estos son los famosos músculos, diríamos los músculos superficiales, porque tenemos también un plano profundo. Estos son los músculos superficiales del dorso. Se les llama así de dorso o lumbodorso. A ver, aquí sí no estamos también bien. Mira, el trapecio, déjame ver esto, sí. Esto no puede ser. Es la Universidad Internacional. Parece saltar a mí.
¿Se están viendo o no? Sí, doctor, Sí, doctor, pero le no se puede oye. ser más grande, por favor. Y el volumen. Sí, también no se oye muy bien, doctor. En este canal. Bien, vamos a comenzar hablando de las características del trapecio. Este modelo me encanta anatómicamente porque es bastante gráfico, nos explica muy claro la disposición muscular y si lo vemos del lado nos damos cuenta que es un músculo aplanado. ¿Se pueden dar cuenta? Yo creo que sí. Y también nos podemos dar cuenta que es triangular. ¿De qué manera? Tomando la base a nivel de la columna voy a eliminar medio trapecio, ¡pam! Y ahí nos damos cuenta que es un triángulo con su base a nivel de la columna y sus vértices a nivel de sus inserciones en la espina de la escápula, el acromion y la clavícula. Clásicamente, hablando del origen, se denomina que nace en la línea nucal superior, sigue por el ligamento Cervical posterior. nucal, que llega hasta C7, luego continúa por los procesos o las apófisis espinosas hasta llegar a T12, de C7 a T12. Su inserción va a tener un tercio lateral en la escápula, o sea, en la clavícula, perdón, a nivel acromial y también a nivel de la espina de la escápula. El labio superior. La de la inervación de este músculo va a estar guiada, la inervación motora, por el nervio accesorio que es un par craneal, el par craneal número espina. 11. Pero su inervación propioceptiva va a corresponder a las raíces C3 y C4. Este músculo lo podemos dividir en fibras que son superiores, fibras medias y fibras inferiores. Las fibras superiores, que van desde el cráneo y la parte superior de la columna vertebral, van a descender para insertarse a nivel clavicular. Ahí pueden ver la línea de la fibra. Las fibras, al provocar una contracción, van a lograr que eleven la escápula. También, conjuntamente, este músculo, entre sus fibras superiores e inferiores, van a favorecer el movimiento de abducción del húmero, la abducción del hombro. ¿Cómo? Favoreciendo la rotación escapular, porque hay que tomar en cuenta que según el conjunto escápulo-humeral hay ciertos grados de amplitud que van acompañados por una rotación escapular y estos son los grados también en conjunto con otros músculos. No están tan bonitos. A ver qué tal esto es. Aprender a alimentarte sanamente es más sencillo e importante de lo que te imaginas. En este curso de Creana vamos a aprender los elementos necesarios para que sepas alimentarte Pues mejor. ese No es anuncio solamente sí bajar les de dejo, a peso ver. y verte bien, sino tener salud y una buena calidad de vida. También aprenderás que alimentarte bien no tiene que ser complicado, caro, aburrido ni monótono. Decídete hoy a mejorar tu vida a través de la alimentación. Están en las apófisis espinosas de las vértebras cervicales. Entonces, en todas las apófisis cervicales, en la apófisis espinosa, de las vértebras dorsales hasta abajo, hasta cerca del 10, 11 y 12. Entonces, hasta ahí se va. Entonces, miren ustedes, aquí tienen fibras que son fibras anteriores, que se descienden, como le decía el video, si tú le quitas de aquí, este músculo es triangular, tiene la forma triangular, este es su base y este es el un lado y este es del otro lado. Pero cuando se juntan los dos, tiene esta forma trapezoidea. Entonces, ves una forma trapezoidea para acá y otra para acá y otra para acá. Es decir, se forma un verdadero rombo. Entonces, estas fibras que se originan aquí en la parte superior se dirigen hacia abajo, hacia afuera y se van a insertar en el acromion y en la parte más interna de la clavícula. Estas son las fibras superiores.
Las fibras medias desde aquí van hacia afuera y terminan en el labio externo, en el labio superior de la espina y en el acromio. Y las fibras inferiores, miren ustedes, suben hacia arriba y hacia afuera y van a terminar en la parte más interna de la espina del omóplato. Es ahí donde se inserta. Como bien lo dijeron, este es un músculo que se encuentra inervado en la parte superior o el nervio accesorio o nervio espinal. Es el 11º par craneal. Pero en la parte inferior va a estar dado por ramas cervicales o ramas dorsales de los nervios dorsales. O sea, del nervio espinal, de los nervios que nacen de la columna vertebral, las ramas posteriores vienen y se dirigen para inervar a este sitio. ¿Qué hace este músculo? Tiene varias funciones. La una es mantener fija la escápula, o sea, moverle la escápula. Otra contribuye a la erección de la cabeza, la cabecita, y a mantener en la parte posterior. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar nosotros como acciones de este importante músculo, muy importante en la postura, en los movimientos del cuello, en movimientos del hombro. El otro músculo que tienes aquí es el dorsal ancho. Este es el famoso músculo dorsal ancho. Este músculo nos sirve para todo, para muchas cosas. Este es un músculo que de igual manera va, como su nombre lo indica, va desde la casi prácticamente desde las costillas, diríamos así, ¿no es cierto? Se va y se dirige, no desde las costillas, la parte posterior cubre la parte posterior de las costillas, de la región lumbar, todo esto de aquí, la región lumbar. Pero ¿dónde se origina? Se va a originar en las apófisis espinosas de las últimas vértebras dorsales, las vértebras dorsales, de las apófisis espinosas, incluso de la masa sacrolumbar que se encuentra acá abajo. O sea, tiene todo este largo de inserción. Si tú le quitas este músculo, le verías aquí las inserciones. O sea, si le quitas el trapecio, está por dentro de las inserciones del trapecio. Desde aquí estas fibras se dirigen hacia arriba, unas hacia afuera, otras se dirigen hacia arriba, pasan por el vértice de la escápula. ¿Se acuerdan que el vértice de la escápula ahí en el ángulo, ahí había una zonita que decíamos inserción del dorsal ancho? Y se va disminuyendo de anchura para luego convertirse en un cavidad bicipital, al fondo de la cavidad bicipital. Es decir, al sitio de los que se encuentran por donde va el tendón del bíceps, ahí en ese sitio en forma de una U, ahí se inserta en el fondo de la cavidad bicipital este músculo, que es una inserción tipo tendinosa, ¿no? Tendinosa ahí. Miren todas las actividades que puede hacer este músculo. Bueno, ¿por qué está inervado? Está inervado por varias ramas. Hay un nervio que se llama dorsal largo, que viene acá. Hay otros nervios que son los espinales, las ramas dorsales espinales de los nervios dorsales inferiores, también de los lumbares, que lo van a estar inervando. Es decir, hay varios sitios, en diferentes sitios por donde va. ¿Cuál es la función principal de este músculo? Es un verdadero aproximador del brazo y los lleva hacia atrás y un poco le hace una rotación. O sea que es un aproximador y un potente aproximador del brazo. Es un potente aproximador del brazo, pero también le puede extender hacia atrás. Toda actividad que tú hagas que lleves el brazo hacia abajo y hacia atrás va a actuar ahí. Por ejemplo, va a actuar en la natación, cuando tú nadas. Cuando un deportista quiere ponerse como se dice, se acoge las manos y se levanta los pies. Es decir, es porque por acción del dorsal ancho se han visto a los gimnastas. También puede servirte para trepar, o sea, vas trepando porque elevas la cadera, porque este músculo, es decir, también llega el dorsal ancho, llega a la cresta ilíaca. Faltaba aquí también que se inserta en la cresta ilíaca. Y todo este amplio sitio de inserción, incluido la cresta ilíaca, posterior de la cresta ilíaca. Contribuye a la marcha, o sea, que te ayuda a caminar. Es el músculo que tú mueves
cuando tú mueves el brazo, estás dándole posibilidad de marchar. Y lo que es más, te ayuda para el baile también. O sea, cuando tú mueves así, estás bailando, ¿no es cierto? Estás moviendo esta parte posterior de la cadera, también te contribuye al movimiento de este músculo dorsal ancho. Como pueden ver, este músculo dentro de la postura de los seres humanos es muy importante, y no solo dentro de la postura, sino dentro de la función de los seres humanos. Luego tienen los músculos romboides. Estos son los músculos romboides. Los músculos romboides, recuerden ustedes que les contábamos que se insertaban en el borde externo, digamos, en el borde interno de la espina del omóplato. El borde interno de la espina del omóplato. Y teníamos el romboide menor y el romboide mayor. Entonces, por encima de la espina del omóplato, o sea, en el borde interno, por encima se insertaba este músculo. Esta flecha no es, por si acaso. Pero este sí. Este es el romboides. Este de acá. Es el romboides menor. Y aquí está el borde interno de la escápula. Y este de aquí abajo es el romboides mayor. Este romboides menor se va a dirigir de la espina del omóplato, o sea, del borde interno por encima de la espina. Esta es una franja delgada, pequeña, que se va a insertar en las apoespinosas de la última y de la primera o segunda dorsal. O sea, de la última cervical y la dorsal. Mira, es un pequeñito músculo. No terminamos. No tenemos clases y Ya, no entonces, está ni la mitad. ya le termino esto y ya le mando ya. Nos cabe El romboide, estudiar. el romboide mayor que va desde la espina espinosa de estas vértebras dorsales, de las primeras vértebras dorsales, y va hacia el borde interno de la escápula, ¿no? Igual se va a estar inervado por fibras dorsales de los nervios espinales dorsales que se encuentran relacionados, y su función es mantener fija el borde de la escápula hacia dentro. O sea, mantener el duro y mantener el hombro fijo. Ya, bueno, entonces ahí quedemos, ya, chicos, ya. Si tienen clase, bueno. Ya nos vemos, chicos. Pasen bonitos, vayan a clase, entonces.